Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de Alerta 132 Bomberos. En este segundo capítulo quiero recordar un incendio que marcó el inicio de la década de los 90. Lo quiero llevar al día 17 de junio del año 1991. Son aproximadamente las 22 horas con 38 minutos cuando se activa la alarma del cuerpo de bomberos. En el sector de las Naciones se estaba incendiando uno de los edificios más grandes de la época en ese momento, al frigorífico Copra. En ese entonces, la primera unidad de la quinta compañía de bomberos, más una serie de voluntarios en sus autos particulares, la gran mayoría correspondían a la séptima compañía de bomberos, llegaban a un lugar que estaba envuelto en llamas. El fuego y el humo a ese instante era el protagonista de la historia. Nadie hacía presagiar que durante los minutos iban a tener un invitado de piedra. Me refiero al gas y al amoníaco. Los invito a ver la historia del incendio del frigorífico. El intenso humo era divisado desde lejos a través de la prolongación Kuzma-Slavich, en el sector de la población Las Naciones. La alarma que se había registrado a las 22 horas 38 minutos del 17 de junio de 1991 congregó a la quinta y séptima compañía de bomberos, primeros voluntarios que lograron llegar al lugar a pocos minutos de haberse declarado oficialmente el incendio. Esta noticia, que en sus inicios no pasaba a ser un incendio más, no dejó indiferente a nadie cuando también se informaba que el lugar exacto era el frigorífico Copra. Bueno, a mí me llamaron, yo estaba cenando, me llamaron por teléfono, me avisaron que había un incendio en el frigorífico. Así que salí a ver de qué se trataba. Cuando llegué había un carro de bomba, había humo solamente, todavía no salía fuego hacia el exterior. Entré al frigorífico, llegué a la sala de máquinas, contesté el teléfono, de hecho, llamó un señor preguntando si el incendio era ahí. Después caminé por dentro del frigorífico hasta el lugar donde estaba efectivamente produciéndose el incendio, por pasillos que estaban oscuros. Y reconozco que yo pude entrar porque conocía perfectamente el lugar. Y llegué a unos 5 metros de donde estaba el incendio, el fuego. Todavía habían chispas de cortocircuito. Ahí fue donde me percaté que había sido en el cable que alimentaba el frigorífico, que pasaba por todo el entretecho y llegaba hasta la sala de máquinas. Salí, le comenté debe haber sido capitán de bomberos, que se podía entrar y atacar directamente el incendio. Entonces me pregunta él si era una condición segura. Obviamente yo no le podía decir que sí, no podía ni siquiera aceptar que entrara gente que no conociera el lugar. Así que le dije obviamente que no era una condición segura. Él me dijo que tenía que hablar por la seguridad de los voluntarios. En ese entonces, esta empresa frigorífica era una de las estructuras más imponentes del sector, la que se ubicaba un poco más adelante del histórico frigorífico militar. Los dueños del negocio, en 1991, habían arrendado estas instalaciones, las que originalmente pertenecieron a la conocida familia Simunovich. Frigorífico Copra era un incipiente negocio de faenamiento de carnes que contaba en ese entonces con todas las condiciones técnicas para permitir un correcto congelamiento y mantención de estos productos. Esa noche, tal como lo descubrió Jorge Vilicic, administrador y gerente del frigorífico, al llegar al lugar, una falla eléctrica en las instalaciones que alimentaban energéticamente al edificio convertirían a esta empresa ganadera en escombros, transformándolo en una de las emergencias más recordadas por el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. Esa noche, los efectivos bomberiles llegaron al lugar comprendiendo que tendrían que enfrentarse nuevamente al fuego. A pesar del cansancio que presentaban debido a la extenuante jornada que habían vivido el día anterior al combatir el incendio de una casona de Asmar, los efectivos llegaron, la mayoría en sus vehículos particulares, al oscuro sector
que a esa hora ya no contaban con iluminación. Los primeros en estacionar su carro fueron la Quinta Compañía, quienes iniciaron un rápido despliegue de mangueras en las calles aledañas al frigorífico. A pocos minutos, la Séptima Compañía comenzaba a desplegar sus elementos. Sin embargo, el fuego y el humo no serían los únicos elementos a los cuales tendrían que enfrentarse esa noche. En esta historia, el invitado de piedra fue otro elemento, el temido gas amoníaco, que junto a estanques de gas propano eran almacenados en gran cantidad al interior de una de las bodegas del frigorífico, presencia que les hizo pasar peligrosos momentos, los que amenazaron inclusive la vida de 6 bomberos y casi mata a uno de ellos. Este incendio sorprendería ingratamente a muchos de los que combatieron el fuego, especialmente cuando confiesan que entre los ejercicios de entrenamiento de combate al fuego, el frigorífico había sido estudiado pocos días antes. Y hay un hecho anecdótico que pudieron no mencionarlo, pero nosotros habíamos hecho un ejercicio el día anterior, casualmente, donde se había quemado radialmente efectivamente ese local. Por esas casualidades del destino, al día siguiente efectivamente se quemó. Copra se caracterizaba por ser una estructura sumamente cercana al otro frigorífico con el que colindaban por la parte trasera, el que afortunadamente no resultó afectado por el fuego. A pocos metros era rodeado por sectores poblacionales, los que se vieron afectados por las emanaciones de amoníaco, el fuego, humo y la incertidumbre de ver que esta histórica estructura comenzaba a consumirse rápidamente. Si usted no se recuerda dónde está ubicado el frigorífico Copra, pues le recuerdo que fue aquí, donde se encuentra hoy día el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, o mejor dicho, en el sector, porque el frigorífico Copra abarcaba mucho más espacio. Es el 17 de junio de 1998, ya pasaron las 22 horas con 30 minutos y el fuego hacía presa de esta construcción. Ya estaban los bomberos trabajando, se encontraba el carro telescópico de la Cuarta Compañía con sus voluntarios en la parte superior atacando con una tira de 70 y un pitón con gran cantidad de agua. La destrucción fue masiva, pero sobre todo, lo más importante fue que el cuerpo de bomberos se empezó a encontrar con grandes sorpresas. Y esas sorpresas eran el gas y el amoníaco. Sigamos presenciando el incendio del frigorífico Copra. 4 gigantescos galpones ardían con intensidad, emanando un denso humo producto de la combustión de elementos aislantes para las cámaras frigoríficas que se utilizaban en ese tiempo. Poliuretano, plumavit y corcho recubrían en varias capas sucesivas las paredes interiores de cada una de las cámaras de conservación de carnes, vacunos y pollos, aislantes que conservaban las bajas temperaturas, pero que desencadenaron una secuencia de sinsabores para los bomberos. Un frigorífico antiguo, pero no tan antiguo como el frigorífico Tres Puentes. El frigorífico Tres Puentes de corcho, por ejemplo, este ya tenía plumavit, para decirlo en términos que la gente lo entienda. Plumavit, madera y lata. Esos eran básicamente los aislantes, pero paredes muy gruesas de plumavit. Primeras unidades que llegaron al lugar, en esa época se declaraban las alarmas generales. Nos pudimos dar cuenta de que iba a ser un incendio complicado, puesto que no se tenía muchos antecedentes de qué tipo de instalación. Se sabía que era un frigorífico, pero desconocíamos totalmente la distribución. Eso hizo de que parte del esfuerzo que hizo Bombero en sus principios fue buscar algunas maneras de poder ingresar, hacer unas entradas forzadas, forados, y nos encontrábamos que cada vez que hacíamos los forados llegábamos a las cámaras de frío y encontrábamos vacunos que estaban ahí congelados o otros tipos de mercadería, y nos hacía muy imposible poder ingresar hacia el foco que nosotros sabíamos dónde estaba, que era en el sector de entretecho. Esto hizo de que el esfuerzo de bomberos fuera bastante importante, redoblado. Prácticamente se concentró todo el cuerpo de bomberos de la época en el lugar, hasta que logramos circunscribir un poco el fuego y sabíamos exactamente dónde estaba, y se habían hecho algunos forados, ¿cierto?, en el entretecho para llegar a la parte alta de las cámaras. El humo producido por la combustión, especialmente del corcho, impedía la visibilidad de los efectivos de bomberos, que intentaban lidiar con las dificultades del sector.
El avance del fuego hizo que la comandancia modificara la estrategia de ataque, incluyendo a las restantes compañías en el combate de esta desgracia. La totalidad de los bomberos de Punta Arenas a esa hora combatían el fuego que consumía con furia los 6.000 metros cuadrados de superficie del frigorífico Copra. El inicio del fuego se registró en el pasillo que conectaba las cámaras frigoríficas 7 y 9, el que fue descubierto en primera instancia por el nochero Alfonso Schwing, quien dio la señal de alarma y se comunicó con Jorge Vilicic, el administrador y gerente del frigorífico. La falla eléctrica comenzó consumiendo el entretecho, el que se expandió rápidamente por el sector alto de la estructura. Vilicic, en un intento por evitar que el fuego avanzara, en una primera instancia quiso interrumpir el paso de energía eléctrica al edificio, tal como lo relata. Fui a tratar de cortar el suministro de energía que estaba en una caseta de hormigón y con candado. Media hora nos demoramos recién en poder cortar el suministro de energía, lo que hacía más peligroso todavía el trabajo de los bomberos. Después alcancé a hacer algún aporte en cuanto a por dónde debieran de abrirse los sitios para entrar. Y después ya Carabineros me empezó a buscar como para detenerme, supongo, porque como estaba a cargo de eso, a pesar de que no había seguro, así que me pasé el resto de la tarde, o no de la tarde, de la noche, digamos, viendo cómo se desarrollaba el incendio. Fue muy poco más lo que pudimos aportar. Jorge Vilicic era la única persona que en el lugar contaba con toda la información necesaria sobre la conformación y contenido del frigorífico Copra. A 40 minutos de haberse iniciado el fuego y el trabajo bomberil, el administrador quedó aislado, sin posibilidad de entregar esta valiosa información a bomberos. Pero yo creo que sí, porque tampoco me dejaron volver a entrar al frigorífico donde yo podría haberme acercado a los voluntarios a darle más indicaciones. Pero sin duda, si hubiese tenido la tranquilidad, hubiese trabajado, hubiésemos tenido una sola reunión de coordinación con los bomberos antes, que todas las empresas debieran de hacerlo, digamos, yo creo que se podría haber apagado el incendio de más. El trabajo bomberil estuvo centralizado en evitar que el fuego adquiriera mayor magnitud y alcanzara las construcciones aledañas. Las 8 compañías desplegaban todo el equipamiento con el que contaban en 1991, sin poder controlar las llamas. Esta intensa labor quedaba registrada por la cámara de Víctor Oyarzo, camarógrafo de TV Red, televisión por cable, que colindaba por su parte trasera con el dantesco incendio del frigorífico Copra. Sí, esa noche estaba trabajando y me llama la directora del canal. En ese tiempo era la señorita Aurora Ávila. Entonces me dice, Víctor me dice, parece que cerca del canal hay un incendio. Entonces salgo por la parte del frente, por el lado que da a Calle Las Naciones. Entonces vi el humo que salía. Y después me vengo por la parte de atrás. Claro, y ahí ya veo que está todo quemado. Y ahí ya voy, pesco mi cámara y comienzo a grabar. El primer tropiezo en la lucha en la extinción del fuego fue la baja presión de agua de los grifos que habían en el sector. A pesar de que se contaba con el carro de la 7ª compañía, que cuenta para un primer ataque con 3.000 litros de agua, se hizo insuficiente. Al punto que la comandancia, en un nuevo esfuerzo por mejorar la estrategia, decide pedir la colaboración de la Brigada de Incendios de INAP Magallanes. Al llegar a este tipo de cosas, uno no sabe con qué se va a enfrentar. El hecho de una explosión que sea un tambor, que sea propano, que el propano es muy peligroso cuando se calienta y explota. Cualquier tipo de elemento, una botella de oxígeno que sale como un verdadero torpedo humano, un verdadero torpedo, ¿no es cierto? Uno no sabe para dónde puede disparar. Entonces, lo desconocido es lo más preocupante en este tipo de siniestro. El no saber qué es lo que hay adentro. Y aquí ocurría de que, como era algo todo cercado y estaba todo en llamas, no se podía realmente entrar adentro como para poder decir, bueno, vamos por este lado, vamos por acá, combatamos allá. Era algo incierto, todo se hacía por fuera. El agua del estrecho se convertiría en el elemento esencial de lucha contra el fuego, la que se bombeó gracias a los elementos de INAP, que esa noche se transformaron en los principales colaboradores junto a miembros de la aeronáutica. Estos últimos también facilitaron espuma química, la que se convertiría en la coprotagonista de una historia de terror,
cuando se descubrió la presencia de gas amoníaco al interior de una de las bodegas del frigorífico Copra. Hubo bastante inquietud y quizás bastante miedo por la salud de nuestros bomberos, porque en un momento, ¿cierto?, no sabíamos exactamente cuánta gente había quedado en el interior. La fuerte agachados sobre el gemelo, o sea, ocupaban una altura que no superaba los 50 centímetros. Y en minutos antes de la explosión, de la principal explosión, se había sacado de allí el carro, no recuerdo si de la quinta o de la séptima, para correrlo del lugar porque el fuego era cada vez más y más intenso. Y efectivamente nosotros tomamos los resguardos del caso y hubo un corrimiento de los vehículos. Cuando se produce la explosión, saltaron los cilindros de amoníaco. Debo decir que después nos dimos cuenta que era amoníaco, y rompieron las paredes, no solamente del inmueble afectado, sino que también de los inmuebles aledaños, y pasaron por encima de las personas que estaban agachadas sobre el gemelo, que eran los bomberos de Natalia, y no les pasó nada, afortunadamente. Eso son cosas milagrosas. Pero sentimos miedo, tuvimos episodios médicos complicados, tuvimos bomberos afectados en el área de la escala mecánica de la época y tuvimos lamentablemente un paro cardiorrespiratorio de uno de los nuestros. Sí, yo creo que hubo bastante inquietud y quizás bastante miedo por la salud de nuestros bomberos, porque en un momento, ¿cierto?, no sabíamos exactamente cuánta gente había quedado en el interior, no sabíamos exactamente cuánta gente había evacuado por el sector playa, que en esa época era, no es como la actual costanera, sino que era un barranco, ¿cierto?, que daba en forma abrupta al mar. Y hubo un lapso de tiempo bastante largo, ¿cierto?, hasta que cada capitán, ¿cierto?, logró contactarse con toda su gente y se nos informó de que al menos en el interior de estas instalaciones no había quedado nadie. Lo que sí, estábamos muy preocupados por la salud de los bomberos que estaban siendo atendidos en distintos centros asistenciales y que algunos obviamente deben haber quedado con alguna secuela, sobre todo los que tuvieron traumas acústicos, que fue bastante violento. Las sospechas de bomberos no se hicieron esperar. Cuando el reloj marcaba casi la 1 de la mañana y se combatía a corta distancia el fuego, sofocándolo a través de forados que se hicieron por las paredes externas de las cámaras frigoríficas, sucedió lo inesperado. Una fuerte onda expansiva se sintió a varias cuadras a la redonda. Era la primera de 3 explosiones que esa noche por poco termina con la vida de un voluntario de bomberos. El fuego había llegado a uno de los compresores de amoníaco
inflamando los cilindros que estallaron, iniciando una cadena de pánico entre quienes combatían el siniestro. El bombero que fue testigo privilegiado de esta primera explosión fue el voluntario Luis Delgado, quien al momento del estallido se encontraba a más de 20 metros de altura en la escala telescópica de la Cuarta Compañía de Bomberos sobre la cámara que contenía los cilindros. En el momento de la explosión, yo recuerdo que hubo un fuerte sacudón de la escala, ¿ya? Sentí que la escala se movió bastante, fue un fuerte movimiento, y a la altura mía vi, a lo menos yo recuerdo con exactitud dos tambores de 200 litros, seguramente tenían algún combustible o capaz que hayan estado vacíos, pero en el momento de la explosión volaron hacia arriba. Seguramente en ese mismo momento igual se expandieron, digamos, otros elementos que estaban abajo. Recuerdo que un compañero igual de la Cuarta Compañía salió lesionado producto que a él le pegó en la espalda una lata, seguramente producto de la misma, en ese momento de la misma explosión. La fuerte explosión asustó a los efectivos de bomberos, los que huyen despavoridos del sector en busca de un lugar seguro. A esa hora, nadie sabía exactamente qué sucedería o si se producirían nuevas explosiones. El fuego quedaba a merced de su propia energía, consumiendo rápidamente el frigorífico Copra. Los efectivos corrieron sin destino, llegando al borde costero. Los que al detenerse escucharon la orden que daba Francisco Ulloa, comandante del cuerpo, de reunirse pocos metros hacia el sur. Ahí se reportaron y determinaron el número de lesionados. Tras la primera explosión de un total de 3 del incendio al frigorífico Copra, la comandancia del Cuerpo de Bomberos, liderada por el voluntario Francisco Ulloa, decide tomar a todos los voluntarios y traerlos hasta ese sector, donde se hizo el conteo de cada uno de ellos y evaluar si alguno de ellos estaba herido o había sufrido un accidente mayor producto de la primera explosión. Un voluntario gravemente herido es llevado al hospital regional. En el trayecto se diagnostica que va sin signos vitales. Al contabilizar a los efectivos, uno de ellos no estaba presente en el lugar. El voluntario que faltaba era Gerardo Mancilla, perteneciente a la Cuarta Compañía Bomba Croata. Gerardo había recibido de frente la onda expansiva de la explosión, quedando inconsciente y sin signos vitales. Había sufrido un paro respiratorio que lo tuvo al borde de la muerte. Asistido por sus compañeros, que lo encontraron tendido en el sector, fue llevado a la antigua ambulancia de la comandancia, al hospital regional. Durante el trayecto, Mancilla no respondía a la reanimación que le aplicaban la enfermera del cuerpo, ni tampoco lograban percibir latidos cardíacos. En el caso mío, yo fui a avisarle a 2 compañeros que se retiraran porque había peligro de una explosión. Y lamentablemente, cuando termino de decir esa frase, hubo la primera detonación. Me doy vuelta y me agarra la onda expansiva, aspiro amoníaco y eso es lo que me acuerdo. Ahí tengo entendido que me llevaron al hospital regional y me afectó en la vía respiratoria. Obviamente después tuve que hacerme el examen para el chequeo del médico correspondiente. Pero gracias a Dios salió todo bien y aquí estamos. Pero susto en el momento, no sé, lo que pasa es que uno tiene que ser prevenido. Pero cosas que cuando una explosión nunca te va a decir va a explotar acá ahora en este momento, pero son cosas que pasan, ¿no? Yo era el conductor de la ambulancia, lo llevaba a la clínica Magallanes, Uimega en aquel entonces, no recuerdo si se llamaba así. Lo que me hizo incluso cambiar la decisión y llevarlo al hospital regional porque mi posición personal es que allí están los mejores medios en el momento de tener las situaciones más complicadas. Esa opinión no la he cambiado hasta el día de hoy, pero evidentemente y gracias a Dios y a la presencia de estas enfermeras pudieron sacarlo del paro cardiorrespiratorio y llegar casi en condición estable al hospital. Y hoy día podemos disfrutar de su compañía. Y recuerdo el caso de uno de los voluntarios, Gerardo Mancilla, que llegó a la ambulancia en camilla en muy mal estado, aparentemente con una asfixia, un cuadro de asfixia sin signos vitales, o sea, no tenía ni respiración ni pulso. Todo esto chequeado en forma clínica porque tampoco contaba. El caso de este voluntario, él llegó a la ambulancia sin signos vitales, estaba sin pulso, chequeado clínicamente con estetoscopio y también en forma táctil, sin respiración. Tuvimos que iniciar las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria
Inmediatamente dimos la orden de que nos dirigiéramos al hospital y fuimos todo el trayecto haciendo masaje cardíaco, respiración artificial, y afortunadamente logramos sacarlo del paro y sin secuela. Posteriormente entiendo que él se chequeó también, como hablábamos, él no recuerda mucho de lo que pasó, pero fue una gran ventaja que estuviéramos ahí, porque si no habríamos tenido que lamentar quizás no solamente ese caso, sino muchos más. Cecilia Sáez era una de las 2 enfermeras que componían en ese tiempo el equipo de asesoría técnica del Cuerpo de Bomberos. Durante la larga emergencia, debió atender a más de 20 bomberos que sufrieron trauma acústico producto de la explosión, en diferentes grados. 6 de ellos debieron ser internados en la antigua Clínica Imega, hoy Clínica Magallanes, los que fueron dados de alta tras la revisión médica. Claro, el año pasado, producto de una operación que tuvieron que hacerme, y dentro de los exámenes que me hicieron, hubo una audiometría y ahí detectaron que tenía un 25% menos de audición en el oído derecho, producto de un trauma acústico. No recordaba qué lo que había sido. En ese momento, cuando estaba conversando con el doctor, me acordé de qué es lo que me había pasado esa noche acá. Yo recuerdo... Fue el momento de la explosión, después solamente escuchaba zumbidos, un pito permanente en ambos oídos y no escuchaba absolutamente nada. En el trayecto hacia el hospital regional, en la ambulancia del cuerpo, los profesionales que componían el equipo vivían otra batalla, la de intentar salvar la vida de Gerardo Mancilla. Qué bueno para él, qué bueno para nosotros, para su familia y para toda la familia del Cuerpo Bombero, que no se haya perdido él. La lucha permanente y el juego permanente que hace bomberos, y me imagino que hace la gente de salud, y me imagino que hace la gente de acción policial en toda índole, es que trata en lo posible de no formar parte del problema, porque si no ahí estamos en una complicación mayor. Ese es el juego permanente en la mente de una persona que está dedicada a la emergencia. Sin embargo, cuando le ocurre algo a uno de los suyos que está participando en eso, inmediatamente pierde esa perspectiva y pasa a formar parte del problema, y es absolutamente desesperante. Debo decirte que es así porque fue un episodio doloroso, hemos tenido algunos otros, pero el que yo recuerde como más complicado fue ese en particular. Porque cuando se está en la situación, uno la verdad las cosas que a veces no dimensiona el peligro, pero yo en mi momento, cuando yo estaba grabando, como le digo, lo único que quería que el voluntario no tenga nada grave. Es que uno, en lo personal, creo que uno tiene que agradecer a la vida, ¿ah? Y uno, no sé, pues, cuando uno pasa y piensa lo que pasó hace 10 días atrás, uno deja que pensar que ojalá no vuelva a ocurrir. Eso es lo que puedo decir en la parte personal. Y aquí estamos, nuevamente, como bomberos. Mientras cundía el pánico en el lugar, los vecinos alarmados entendían que la situación se tornaba mucho más peligrosa de lo que se imaginaban. Junto a la explosión, las emanaciones de gas amoníaco provocaban diversos malestares en quienes vivían a los costados del frigorífico Copra. El amoníaco es un gas irritante que al tomar contacto con una persona produce lesiones a la vista y especialmente a la piel, efecto que se acelera con la humedad del cuerpo. Está compuesto por nitrógeno e hidrógeno, que se utiliza además como gas refrigerante para la fabricación de algunos explosivos y abonos militares. Ese siniestro yo creo que nos enseñó mucho en que cómo atacarlo, ¿no? Se sacó mucha experiencia en cómo atacarlo, y lo otro, usar, ¿no es cierto?, como se usó al final, ¿no es cierto?, los medios de la comunidad, como el caso de la gente de NAP, que pudiera facilitar bombas especiales para sacar agua de mar, ya que con los medios que habían no eran capaces en ese instante para poder sofocarlo, ya que por su estructura, por su forma, por su construcción, se abocaba el incendio y en momentos posteriores se volvía a activar. Y crítico, como le decía, fue el momento, como conversábamos anteriormente, fue el momento cuando realmente se produjo la explosión de las botellas por calor, ¿no es cierto?, donde gente que estaba en altura no saben cómo llegó al piso. Y debemos agradecer en ese caso que también teníamos en el equipo unas enfermeras que nos apoyaban y que hicieron los primeros auxilios a aquellas personas. Las recomendaciones que entregaba Julio Antiquera y Claudio Miranda, ambos voluntarios y peritos bomberiles, fueron informados por la Comandancia de Bomberos a Carabineros. Rápidamente se decidió evacuar,
por seguridad a los vecinos de la población Las Naciones, los que salieron de sus casas cerca de las 2 de la mañana. Los propietarios del inmueble, por favor, hacer abandono momentáneamente de las casas, por favor. Los señores propietarios, por favor, hacer abandono de sus inmuebles. Ahora, carabineros. Sí, sí había fuego y aparte del humo y los carrombas aparecieron por la calle Suiza y por el Lavis que viene de la avenida Bulnes. Y después aparecieron toda la gente del sector, que es lo primero que aparece cuando hay un incendio. Bueno, sí hubieron explosiones, me acuerdo si son 2 o 3, pero vibraban los vidrios. Bueno, más o menos grandes las explosiones. No me acuerdo si eran seguidas, pero hubieron. Se veía todo, pues hasta arriba las nubes y el humo. Entonces salimos a la ventana a mirar, y nos dejaban pasar por, no sé, recordar acá nomás, que nadie pase, porque habían explosiones. Entonces los bomberos todos hasta acá llegaban, y nosotros de la ventana igual mirábamos. Y en la noche uno no dormía tranquilo, porque no sabía si iba a ser, como seguía ardiendo, entonces como que daba miedo, que podía venir una chispa o cambiar el viento, porque ese tiempo el viento se iba hacia por venir. Pero si cambia el viento hacia arriba, podía llegar a nuestras casas que estábamos nosotros acá. ¿Usted escuchó las explosiones? Sí, sí. Esa hora nosotros, yo le decía, vamos por arriba de mi hermano, yo tengo unas hermanas por arriba de la población. Y le decían, venido, salgamos, vamos a dormir en otro lado, pero cosa era de abandonar la casa. Tenía mis hijos chicos. Así que no, decía mi marido, ¿cómo vamos a ir a dormir en nuestro lado si nosotros quedamos bien, si aquí no va a pasar nada? Si eso está más lejos. Y ya están los bomberos trabajando, así que no había problema. Levanté a ver a la ventana y era impresionante porque ya estaba el frigorífico envuelto en llamas. Pensando de que era un incendio que prontamente se podía sofocar, no, ni siquiera me preocupé de vestirme porque podía salir o algo. No pensé que era tanto. Pero al pasar las horas ya todos veíamos que toda la gente se empezó a preocupar, era mucho, las llamas eran bastante grandes y además de eso se sentían explosiones. Carabineros más o menos cerca de las 12 creo, no estoy segura la hora, procedió a venir a evacuar a todos los vecinos. Nos tuvimos que salir y eran las personas que no tenían familiares, tuvieron que irse al gimnasio fiscal y el resto nos fuimos a donde nuestros familiares. Sí, allí realmente sentí de que estábamos frente a un incendio mucho mayor, un evento muy grande. ¿Temió por la seguridad de usted, de su casa? Sí. Yo creo que todos los vecinos sentimos lo mismo ese día porque estamos muy cerca. Si hubiesen habido explosiones más grandes, no sé, eso era el temor. El perito de bomberos, Julio Antiquera, recuerda el riesgo que debieron correr tras la primera explosión, puesto que la misión seguía siendo sofocar el incendio. La experiencia de bomberos se vio fortalecida por el apoyo de ENAP y Aeronáutica, los que ayudaron a esparcir espuma química, la que en un principio aplacó el calor en los estanques restantes. A pesar de aquel titánico esfuerzo, las explosiones continuaron, una de las cuales provocó el lanzamiento de un cilindro de gran capacidad hacia una de las paredes del frigorífico Simonovich, el que resultó sin daños. Un segundo cilindro voló hasta la playa, el que formó un forado de varios metros de profundidad, también sin provocar daños materiales ni humanos. Pero sí, fue largo, fue uno de los incendios devastadores que hemos tenido.
Como puede darse cuenta, el vitado de piedra, el gas y el amoníaco se transformaron en los protagonistas del incendio al frigorífico Copra. Productos químicos. Desde el año 1998 estamos resguardados de esta clase de incendios. La unidad HAZMAT, que pertenece a la 7ª compañía Bomba Prat, permite atacar esta clase de incendios. Tiene 3 elementos para ello: el agua, el polvo químico y la espuma. Sigamos presenciando el incendio del frigorífico Copra. Tras las explosiones de los estanques de amoníaco, el repliegue de los bomberos fue la orden de comandancia. Fue destinada a proteger y salvaguardar la integridad de los voluntarios. A esa hora ya nada podía hacerse por impedir el avance del fuego, el que consumía lentamente la estructura. La faena duró toda la noche y alrededor de las 9 de la mañana del día siguiente recién se decretó el cese del fuego. Las compañías, tras cumplir las medidas de seguridad correspondientes a este tipo de siniestro, se dedicaron a remover escombros, tarea en la cual descubrieron gran cantidad de materiales inflamables que no estalló. En total quedaron 20 cilindros que contenían cerca de 70 kilos de gas, junto a otros tantos que contenían amoníaco, el que se dispersó durante los 2 días siguientes al incendio. Lo más difícil fue conocer cómo estaba distribuido este local, porque no se sabía esta construcción, no se sabía, puesto que la persona encargada que conocía este frigorífico, no pudimos tener acceso a él, ¿cierto? Entonces, por eso se hicieron muchos forados, ¿cierto?, para tratar de entrar a algún pasillo que comunicara con el interior de este edificio. Lo otro es que en esa época Bomberos no contaba con la cantidad adecuada de equipos de respiración autónoma, no había más allá de 2 o 3 por compañía. Y una vez que ya se les agotaba el aire, el recuperar ese aire, volver a cargar esos cilindros era un proceso bastante lento, no era rápido. Y en ese incendio se dieron a conocer muchas falencias que tenía el cuerpo de bomberos para este tipo de incendio, que no era habitual en nosotros. Sí, duró toda la noche hasta el día siguiente. Según tengo entendido, se pegó un carro bomba de aeronáutica, la cual tenía espuma, para poder llegar a enfriar completamente los estanques de amoníaco, que era el mayor peligro en ese instante. Pero sí, fue largo, fue uno de los incendios desgastadores que hemos tenido. Nosotros sabíamos que al acercarnos a un frigorífico estaba la existencia de productos químicos que en reacción con el calor pueden explotar. Y en lo personal, mi experiencia es saber un poco más valorar también y medir también tus pasos como bombero. O sea, es una actividad arriesgada, es una linda actividad, te llena mucho, hay mucha adrenalina de por medio, pero a su vez también con mesura, con bastante mesura. La estructura quedó absolutamente destruida por el fuego, como así también se perdió la totalidad de los productos. Entre ellos se quemaron más de 50.000 kilos de carne y 14 funcionarios quedaron sin trabajo. La sociedad que dirigía el frigorífico Copra al momento de producirse el incendio estaba compuesta por Mario Vega, Eduardo Tafra, Mario Fernández y Jorge Vilicic. Este último además ejercía las labores de gerente y administrador. Tras concluir el incendio, informaron que no habían seguros comprometidos. Las pérdidas económicas provocadas por el incendio crearon una deuda millonaria que para la sociedad se hizo inmanejable en un comienzo. Tras varios años de esfuerzos económicos, los 4 socios lograron saldarla, separándose definitivamente. Al momento del incendio, el frigorífico Copra faenaba cerca de 800 toneladas de carne, la que era distribuida en toda la región y una buena parte del país. No hay que olvidarse que Bomberos en estos momentos cuentan con la ayuda de la comunidad. No existe una ley, digamos, en la cual Bomberos pudiera percibir del Estado, de los impuestos, qué sé yo, alguna ayuda que sea realmente importante para ellos y no tener que andar pidiendo plata por las casas. Entonces, yo creo que la cosa va por ahí. Esa es en la parte profesional de uno, bueno, ¿qué es lo que aporta? Es conocimiento, poder aportar su conocimiento y ver cómo poder trabajar. Lo otro importante es que no existe una participación activa legal, digamos, en bomberos en las cosas que son construcciones nuevas.
hoy día no sé si lo hay, hoy día me parece que tampoco lo hay acá en Chile, por lo menos en otros países existe. Cualquier edificio, cualquier construcción que se haga, va dentro de todas las firmas autorizadas, va la firma de la Superintendencia de Bomberos. Fue muy complicado, lo único que le puedo decir, muy complicado. Muchas máquinas, muchos equipos, muchos gases. No existían las normas que hoy en día existen para almacenaje de los gases, por lo cual era presumible cualquier cosa. Bueno, lo que recuerdo, como dije anteriormente, es la magnitud del fuego, cómo se presentaba y los voluntarios, cómo trabajaban, porque para ser bombero en esta zona hay que tener armas de servicio, por la misma condición climática. Y entonces yo, a través de la visión de mi cámara, yo veía cómo ellos trabajaban, que esa noche hacía mucho frío, y mal no recuerdo, no sé si estaba escarchado, porque fue en el mes de junio, claro, del año 91, yo recién había llegado a trabajar a TV Red. Entonces, como le digo, el incendio se veía realmente dantesco. Uno de los hechos que más llama la atención en este incendio es que, a pesar de la violencia y la peligrosidad de los compuestos químicos que no pudieron ser sofocados por bomberos, especialmente por la carencia de material adecuado para esa época, no hubo pérdidas humanas que lamentar entre bomberos. Sin embargo, una triste historia se desprende de esta desgracia. Un trabajador del frigorífico, que fue la primera persona que descubrió el fuego y dio aviso a bomberos, tras quedar sin trabajo en el Copra, se recluyó en su hogar, falleciendo tras una fuerte depresión por no poder recuperar su trabajo. El esfuerzo que hiciera Sabino Velázquez por salvar del fuego el frigorífico Copra nunca fue reconocido por los socios, los que jamás se acercaron a agradecer aquel gesto. Sin embargo, y durante la entrevista, Jorge Vilicic lo recordó con especial atención y pidió unos minutos para enviar un mensaje a la familia. Es una pena que llevo en el corazón y la voy a llevar para el resto de mis días. Digamos, fue el estado de abandono por parte nuestra en el que él murió. Nunca más supe de él, y lo más triste es que ni siquiera me preocupé, de lo que obviamente me arrepiento, ¿no? Eso es irremediable. Pero si podría considerárselo una víctima, yo creo que lo fue. Se quedó, más que trabajar por necesidad, él trabajaba por comunicarse, por tener una actividad. Era un muy buen hombre, y cuando se terminó su trabajo se quedó en la casa solo, se deprimió, finalmente se enfermó y se murió. Y la pena que más siento, aparte de que se haya muerto, es el no haberme preocupado de esa situación, y que ninguno de mis compañeros de trabajo de esa época tampoco lo haya hecho. Esa es una tristeza que llevo. Sí. La noche del incendio del frigorífico Copra quedó en evidencia la carencia de material para combatir este tipo de incendios. Las tácticas de ataque de bomberos, junto a la prestación de las bombas de agua, unidades de oxígeno y monitores de ENAP, además de la espuma que prestó Aeronáutica, permitieron evitar más explosiones que podrían haber sido mortales en aquel entonces. En total, el Cuerpo de Bomberos informó que en las largas horas de combate de este incendio se gastaron 2 millones de pesos de la época, que a moneda actual significaría más de 10 millones. Ese dinero nunca fue recuperado por bomberos. La historia de incendios de la región recuerda este siniestro como uno de los más peligrosos, uno de los que requirió mayor despliegue de efectivos y material del cuerpo, y sobre todo, como la gran primera experiencia en la cual se vieron enfrentados a un invitado invisible, el amoníaco. Ahora, el primer año después del incendio en mi casa yo tenía 2 extintores, el año 5 en mi casa tenía un extintor, y hoy día, si me preguntan, la verdad es que no sé dónde está. Cuando uno está cerca de la tragedia se vuelve más proactivo, pero ya cuando se va alejando empieza a relajarse como todo, ¿no? Cuando no somos lo suficientemente disciplinados los chilenos. Al llegar al final del programa, queremos informarles que el Cuerpo de Bomberos cuenta con un catastro de empresas con productos químicos. Si su empresa tiene productos químicos y no ha sido evaluada por el Cuerpo de Bomberos, llámelos
en forma gratuita ellos van a revisar su empresa si es que necesita alguna evaluación sobre esa índole. Para el final del programa, algunos consejos. Si en su casa usted tiene balones de gas, botellas de gas, y empieza a percibir un poco de olor a emanación o se está inflamando, no manipule e inmediatamente llame al 132, que es el número del Cuerpo de Bomberos. Así también debe mantener las botellas de gas o los balones de gas en un lugar despejado, con aire circulando. Y en caso de cualquier problema, le volvemos a reiterar, no manipule ese balón de gas. No se olvide además que los días domingos a las 10 de la mañana se repite el programa de Alerta 132 Bomberos. Informaciones también en el www.bomba18.cl, porque los bomberos de Santiago se han interesado también en este programa. Agradecemos a la Séptima Compañía por habernos recibido en esta noche. Buenas noches.